La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Limitada nació en 1941 y desde hace más de 20 años tomó nuevo impulso merced a comerciantes, industriales y productores agropecuarios en busca del crédito que el mercado financiero no ofrece. Este programa es auspiciado por la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Buenas tardes, bienvenidos a Cooperativa. Y hoy es un día muy particular porque a partir de ahora se inicia, diría yo, una nueva etapa en la Federación de Cooperativas de Crédito, en las cooperativas federadas, es decir, salir, nosotros lo decimos de este modo, pero de este modo coloquial porque somos parte de ustedes, salir del ostracismo, salir de esa estigmatización que ha sufrido nuestro sector, sin duda injustamente, olvidando que somos protagonistas a la par de las pymes, a la par de los pequeños comercios, en fin, de parte de la actividad económica del país, digo, el sector cooperativo de crédito como pocos está en la cercanía de ese movimiento que ayuda a la gran maquinaria que significa la economía del país. Todos sabemos de la importancia de las pymes en el Producto Bruto Nacional y sobre todo en la generación de puestos de trabajo. Y entonces digo, en ese ámbito las cooperativas de crédito cumplen un rol fundamental que no siempre la banca tradicional está al lado como lo está nuestro sector. Pues entonces, digo, lo hacemos hoy partícipe, lo hacemos compartir este encuentro que la Federación de Cooperativas de Crédito ha encargado un trabajo concienzudo a una consultora de primer nivel como es la del contador Ferreres, y hoy entonces tendremos las conclusiones. Sea bienvenido. En nombre de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, en especial a los funcionarios a que hemos invitado, de entidades que se ocupan de regular directa o indirectamente la actividad. Hemos cursado invitaciones a tanto el INAES como la FIP, como la UIF, y también al Banco Central. Queremos agradecer especialmente porque creemos que estamos ante una nueva etapa en el país y en la cual tenemos un ADN que es de dar crédito y damos crédito que nos espera un futuro próspero a lo que es el país y la coyuntura, y en la cual entendemos que las cooperativas de crédito, especialmente las federadas, tenemos mucho para aportar en la etapa que estamos transitando. Estamos entusiasmados con esta etapa. Tenemos un ADN por origen que es solidario y de cercanía con todos los sectores productivos. Nuestro origen y nuestro propósito es dar crédito tanto a individuos como a las
pymes y a los diversos sectores productivos. Somos complementarios del sistema bancario y llegamos con crédito a sectores y a momentos en los cuales muchas veces suplimos o satisfacemos demandas insatisfechas en muchos diversos sectores de la economía. Y creemos que nuestro aporte promueve, o sea, facilita el desarrollo de las economías regionales y de los diversos sectores productivos de todo el país. Para lograr eso y poder seguir creciendo y acompañar la coyuntura económica, confiamos y esperamos por parte del Estado un acompañamiento con un marco regulatorio eficiente, moderno, ágil, donde pueda distinguirse y sobresalir las entidades como las federadas, que no son, o sea, que se ajustan a un proceder y a un ajuste al marco regulatorio que no siempre es, o por lo menos hasta el día de hoy, no siempre fue tan visible para la sociedad en general. Entonces apostamos a que nuevos marcos regulatorios modernos y eficientes permitan transparentar la actividad y permitir desarrollarnos en un marco claro con políticas de largo plazo donde los cambios puedan irse madurando, ajustando en beneficio de toda la economía. En ese marco, hace unos meses, en parte motivados por la cierta desinformación que muchas veces vimos o escuchamos en el saber popular o en ciertas publicaciones en los diferentes medios, respecto al impacto que tiene el impuesto a los débitos secretos en los créditos que otorgan las cooperativas de crédito. Tuvimos el sueño la idea de encargar un trabajo profesional donde pueda medirse con datos objetivos el impacto real que tiene el impuesto al débito y crédito en nuestra actividad y como muchas veces genera una alta distorsión en el costo financiero por el cual acceden los sectores de crédito a los cuales satisfacemos. En ese ámbito es que nos contactamos con el estudio Ferreres, me acompaña a mi izquierda uno de sus directores, Fausto Espotorno, que es licenciado en Economía, profesor, y por sobre todas las cosas un excelente profesional, a quien no conocíamos la gente que trabajamos desde la Federación, y fuimos desarrollando un vínculo altamente productivo y de intercambio mutuo de información, y consideramos esto como un primer puntapié inicial para hacer más visible lo que respecta a la federación, a las cooperativas, y en especial de poder distinguir que, así como no todos en lo que es la historia económica mundial, hubo muchas situaciones en las cuales ciertas organizaciones económicas tuvieron estigmatismo o mala fama, o como pueden ser alguna sociedad anónima que haya tenido un problema delictivo o un banco o una sociedad de hecho. Queremos hacer un trabajo por el cual que se deje de estigmatizar a las cooperativas por el solo hecho de tener la razón social de cooperativa. Por lo menos en lo que respecta a las federadas, de distinguirnos del resto y poder hacer visible que hay otras formas de trabajar, de ajustarse a derecho, de trabajar en forma transparente y dar crédito a los sectores a los cuales a nuestros asociados, que son quienes nos acompañan, y que damos un valor agregado para todo lo que es el desarrollo económico en nuestro país. Así que los dejo en manos de Fausto, que nos va a hablar primeramente unas palabras respecto a lo que es la coyuntura económica y después ahondar en lo que es el trabajo en sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a parar un poquito, así es más fácil para mí explicar
o no, en realidad me voy a sentar mejor, así puedo mostrar algunas cosas. La idea es dividir esto en dos partes. La primera parte va a ser sobre la coyuntura económica. Me interesaría pegar un vistazo a esto, porque realmente vemos unos cambios en la economía y me parece que es el momento para empezar a mover este tipo de iniciativas, dado que la economía está pasando a un proceso de cambio mucho más importante, donde va a ser mucho más importante desregular la economía o dar señales de cambios en la actividad económica, ¿no? Entonces, breve paseo por la economía. Voy a empezar muy brevemente por la cuestión internacional, que me parece que es importante, simplemente para poner el contexto. Y en segundo lugar, la economía argentina, y después ya entramos al tema del trabajo particular de las cooperativas, ¿no? Y cuál es la oportunidad que hay ahí. Economía internacional. Básicamente, me pongo sentido que no veo un pomo. Yo no veo de lejos, de cerca. De cerca no tengo problema, pero de lejos no veo. Lo que estamos viendo es, a nivel internacional, vemos que la economía mundial en general tiene previsiones hacia la baja. Hoy, si uno mira, por ejemplo, las proyecciones que hizo el FMI para las economías avanzadas, han reducido en todos los meses, en marzo, después en agosto y ahora en octubre, en los 3 periodos de revisión, bajaron las proyecciones de crecimiento para las economías avanzadas. En parte de Estados Unidos, la productividad norteamericana no está creciendo. La productividad en economía es la palabra clave, es cuánto produce cada persona, ¿no? Entonces, si yo quiero que cada persona tenga un nivel de vida más alto con el tiempo, o sea, cada persona consuma más, cada persona también tiene que producir más. Por lo tanto, si la productividad no está creciendo, en realidad, de fondo no hay un crecimiento de la economía real, más allá de lo que puede crecer la actividad económica. Y el otro tema está el FMI, también alerta sobre el Brexit y esos procesos que hoy se está viendo en la economía internacional, que son muy complicados. Hoy la verdad es que pensamos que nadie iba a votar a favor del Brexit, y votaron a favor del Brexit. Nadie iba a votar en contra del proceso de paz en Colombia, y se votó. O sea, estamos viendo un mundo. Nadie pensaba que Trump iba a llegar donde está llegando a las elecciones finales, y llegó. Y en ese contexto el mundo está medio conflictuado, ¿no? Creo que del lado de los emergentes también se ve lo mismo, una desaceleración de China, pero Latinoamérica acá tiene un punto a favor. Fíjense, de este mundo que no sabemos qué puede pasar, tal vez lo que más ordenadito está en el mundo, donde vemos que se está ordenando un poco, es Latinoamérica. Argentina con el cambio de gobierno a favor de Macri, Brasil con Temer, perdón, más que Latinoamérica, Sudamérica diría, ¿no? Y ahí es donde hay una oportunidad de negocio, ¿no? Vamos a ver que Sudamérica en general, me voy a mover por acá, está mejorando en cuanto a la tasa de crecimiento mundial. Y eso es un punto a favor que hay que ir aprovechando, ¿no? A pesar de que la desaceleración de China impacta negativamente sobre los precios de los commodities, y eso hace que Latinoamérica esté sufriendo un poco la baja de los commodities. Afortunadamente, con las tasas de interés muy bajas, los commodities tienen un piso. Ustedes saben que si las tasas de interés están muy bajas, el dólar está débil. Y con un dólar débil, todos los precios de los commodities puestos en dólares tienden a subir. Entonces tenemos en los commodities un proceso doble. Por un lado, China demandando menos, o desacelerándose, y por otro lado, las tasas de interés poniéndole un piso. Sí es cierto que es posible que haya suba tasa de interés de Estados Unidos, ¿no? Ahora, tampoco van a subir mucho, porque si uno mira las tasas de interés de Estados Unidos, la de corto plazo está en 0,50, pero la de largo plazo está en 1,79. O sea que tampoco puede subirla mucho más de eso, a menos que quiera chocar las dos tasas de interés. Y por otro lado hay un tema con Europa. Europa hoy tiene tasas de interés negativas. Si Estados Unidos hicieron una suba muy grande de tasas, tendríamos un movimiento de fondos desde Europa a Estados Unidos corriendo directamente a Estados Unidos. Fíjense que un banco en Europa hoy toma tasas negativas. El Banco Central le presta y el Banco Central le paga por prestarle. Entonces se hace habría un desfasaje muy grande entre las dos tasas, ¿no? Entonces, eso para el mundo. Fíjense lo que les decía, si uno mira las economías avanzadas, las proyecciones han bajado en todos los casos. En los emergentes sube un poco, pero China, que es el principal, está más o menos igual como se estaba esperando, ¿no? O sea que la mejora en los emergentes viene en parte por Brasil y Latinoamérica. Esto es lo que decía la productividad de Estados Unidos. Prácticamente no está mostrando crecimiento de productividad, está en cero ya a esta altura.
Esto es muy grave porque significa que no hay en Estados Unidos un crecimiento real. Estados Unidos está creciendo básicamente porque las tasas están muy bajas y está creciendo impulsada por el consumo y la deuda. Fíjense, el desempleo de Estados Unidos sí bajó muchísimo. Esta es la tasa de desempleo en Estados Unidos en azul. Y en rojo tenemos la tasa de interés de la Reserva Federal. La verdad es que con esta tasa de desempleo, uno diría, no hay razón para tener estas tasas de interés. O sea, la Reserva Federal siempre suele mencionar dos variables para decir la tasa. La tasa de desempleo, si la tasa de desempleo está muy alta, baja la tasa. Si la tasa de inflación está muy alta, sube la tasa. ¿Tá? ¿La inflación o el desempleo? La inflación está baja y el desempleo también está bajo. Entonces no hay razón para tener estas tasas tan bajas. La única razón es que el crecimiento de la economía no está funcionando. Esto es una economía funcionando artificialmente prácticamente. Perdón, y un punto clave aquí, no lo traje, pero si uno mirase, por ejemplo, ¿cuál es la variable negativa de esto, de tasas tan bajas? La capitalización del mercado. Si uno mira, por ejemplo, el stock de activos financieros, o el valor de los activos financieros que tienen las familias hoy en Estados Unidos, en relación al PBI, hoy está más alto que previo a la crisis subprime y previo a la crisis.com. O sea, nunca en la historia las familias tuvieron tantos activos financieros como hoy en Estados Unidos. Y eso es una señal un poco burbujeante del mercado financiero. La explicación es muy simple. Si las tasas de interés son muy bajas, los activos financieros valen mucho, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Por eso digo que ahí ya estas tasas de interés tienen algún efecto negativo y por eso es que todos estamos esperando una suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Pero tampoco mucho, porque no hay espacio para hacerlo. Argentina, lo que vamos a ver es esto. La inflación, voy a hacer un resumen, pero voy a pasar los resúmenes rápido. La inflación la vemos bajando. Acá hay dos indicadores de inflación. En azul, la inflación general, el IPC general. Y en rojo, lo que el Banco Central llama la inflación núcleo o subyacente. Depende todavía no le pusimos un nombre, creo que no nos decidimos. La subyacente lo único que saca es aumentos de tarifas, o sea, regulados y productos estacionales. Es más que nada importante para el Banco Central, que quiere evaluar cuál es la inflación que es la tendencia en la inflación, ¿no? Fíjense que es mucho más estable la inflación núcleo que la inflación general. La inflación general tuvo dos periodos, un periodo aquí, en el primer semestre, donde el promedio está en orden del 4,4% mensual, ¿tá? Básicamente tuvimos una primera parte, acá tenemos un aumento de tarifa en electricidad, pero todo este periodo tiene subas en lo que es tarifas de eléctricas, transporte y productos como la carne, la leche, las harinas. Todo eso vinculado a la eliminación de las retenciones y de los ROE. Los ROE eran los registros de operación de exportaciones que impedían que se pudiera exportar. Entonces, al eliminar las retenciones y al eliminar los ROE, los precios de los productos locales como la leche, la carne o el trigo pasaron a niveles internacionales, ¿no? O sea, alinearon automáticamente con precios internacionales y eso hizo subir muchos precios a principio de año. Y después tenemos aquí el otro aumento que es el del gas y el del transporte en abril. Es este punto de acá. Una vez pasado ese periodo donde se ajustaron el dólar, el precio de los commodities y las tarifas, la inflación empezó a bajar, ¿no? Y vemos que aquí tenemos un segundo periodo de julio y esperamos hasta diciembre, donde la inflación promedio va a estar en el orden del 1,5, muy cerca de lo que es la inflación núcleo. Esto es lo que está mirando el Banco Central. Dice, bueno, la inflación promedio en este segundo semestre es del 1,5% mensual. 1,5% mensual, 6 meses, si lo extendemos a 12 meses, es casi 20% anual. Entonces el Banco Central lo que dice, está bien, entramos al 2017 a una velocidad de inflación del 20%. Entonces el objetivo para el año que viene es entre 12 y 17. El único punto que yo dudo es, en el segundo semestre tenemos una inflación promedio del 20% anualizada, o sea, la velocidad a la que viene la inflación es 20%, pero sin paritarias, sin ningún aumento de tarifas. Más allá de este efecto, acá tenemos en 2 meses, vemos que tenemos la baja por la baja de tarifas de la Corte Suprema y ahora en octubre probablemente la suba porque se vuelve a poner, ¿no? Sacando ese efecto de las tarifas. No tenemos movimientos en las tarifas y tampoco paritarias. Hay que tener en cuenta que esta velocidad a la que entramos al 2017 con 20% de inflación, cuando se ajusten las tarifas el año que viene, no sé si será
Probablemente en febrero electricidad y transporte y abril gas, eso ya está definido. Más las paritarias, probablemente la inflación haga un pico en el primer semestre del año que viene. Entonces no va a haber que bajarla de 20 a 17, va a haber que bajarla de 23, 24 a 17. Ahí es donde el mercado y el Banco Central están con alguna diferencia, ¿no? Por eso el REM, que es la encuesta que hace el Banco Central, le está dando por arriba del objetivo del Banco Central. El cooperativismo es el modo más genuino que ha encontrado el hombre para asociarse a sus semejantes en procura de ideales comunes que humanizan y fortalecen la relación social. Es un mensaje de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada y sus asociadas. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Concepción Limitada. Más de 30 productos y servicios destinados al crédito. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Provesa, Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada. Sí empezamos a ver algunos brotes verdes de la actividad económica, algunos suaves, pero algunos hay. Por ejemplo, el IGA, este es un indicador que hacemos nosotros de el índice general de actividad, es un PBI mensual. Si lo miramos mes contra mes, lo que empezamos a ver, esta es la variación porcentual, ¿no? Que en agosto, por primera vez desde enero, pasó al lado positivo, ¿no? O sea, la actividad económica venía cayendo y en agosto levantó. Es el primer dato positivo. Lo mismo pasa con la producción industrial, aunque está muy achatada todavía, no veo acá, muy achatada, está al lado positivo desde mayo. Muy poquito, pero está. La inversión, este es un índice de inversión bruta interna fija, mensual, perdón, creció en agosto también, y la confianza del consumidor empezó a mostrar alguna levantadita aquí, ¿no? Acá hay una levantada en julio, pero es por la vacación de invierno, ¿no? Es más psicológico. Empezó a haber una levantadita acá. Ahora septiembre, les cuento un poquito septiembre, que todavía no tenemos datos cerrados, totales, pero sí estamos viendo datos de cemento, etcétera, y no viene tan bien como esperábamos. Nosotros esperábamos un septiembre más fuerte, cosa que no está sucediendo. Tampoco es malo septiembre, pero la verdad que uno estaba esperando algo más arriba, y en parte creemos nosotros, porque se retrasaron muchas medidas, y esto ya viene más al punto nuestro, que deberían estar puestas en marcha. Ejemplo, la ley PYME. La ley PYME era una medida, que está la ley votada, está aprobada, todo, falta ejecutarla. Y eso no se ha hecho. Se atrasaron también con los pagos a los jubilados, todavía empiezan las negociaciones, pero todavía no está la plata esa en la calle. Y ese tipo de problemas
está haciendo que esa reactivación que uno está esperando para septiembre se esté cayendo un poquito, ¿no? Creo que el tema de pymes era muy importante para movilizar un poco más la economía y no está sucediendo. Sin embargo, esperamos que, este es el índice general de actividad otra vez, es el PBI mensual. Sin embargo, esperamos que ya en el último trimestre esto se dispare para arriba, sobre todo en diciembre, por la cuestión de la cosecha fina. Ustedes saben, la cosecha fina en Argentina estaba prácticamente muerta porque estaba prohibido exportar trigo, básicamente. El trigo había que pagar retenciones, había que pedir permiso al gobierno para exportar trigo, por los ROE, que es lo que mencionamos. Entonces, estábamos con cosechas finas muy, muy bajas. Y esta siembra de trigo y esta cosecha va a ser la primera decidida en este gobierno. La cosecha de soja de abril fue decidida en octubre, cuando no sabíamos si iba a estar Scioli, Macri, quién iba a estar, si iba a haber retenciones o no. Esta es la primera cosecha de trigo con este gobierno sin retenciones y sin ROE. Por eso se está esperando un crecimiento en orden del 20% en la cosecha de trigo, ¿no? Si el clima ayuda. Y eso empuja la actividad económica en diciembre, que es la cosecha es en diciembre y enero, se empuja la actividad económica en diciembre, pero también empuja otros sectores como es, y de hecho ya lo está impulsando, como es agroquímicos, que ya desde julio que empezó a crecer el sector de agroquímicos, obviamente preparándose para la cosecha, el transporte, el comercio de granos, la industria molinera, etc. Por eso es que vemos un fin de año más importante, y eso genera lo que los economistas llamamos arrastre estadístico. ¿Qué es el arrastre estadístico? Cuando hablamos del crecimiento del PBI para el año que viene, esos son promedios. Tomamos el promedio del Producto Bruto del 2017 dividido el promedio del Producto Bruto del 2016 y es el crecimiento de la economía. El promedio del Producto Bruto de este año va a estar acá, ¿no? Ahora, si la economía termina acá, como pensamos nosotros, supóngase que queda estancada la economía, que está bien. Diciembre es el último mes de crecimiento y después la economía queda estancada en estos niveles. Planchada, vamos a hacer la recta con esto. Supóngase que quede ahí, el dato de diciembre quede para todo 2017, no se mueve más. Aún así, el promedio de diciembre contra el promedio del año te va a dar 1,6% de crecimiento. Porque diciembre está por arriba del promedio del año. Entonces el piso de crecimiento para el año que viene está en 1,5% aproximadamente. Por eso es que los economistas decimos, bueno, va a crecer 3-4% de la economía, porque ya tenemos 1,5% prácticamente comprado. Ahora, 2017 muy rápido. Punto clave, ¿cuál es el crecimiento económico en 2017? Va a ser 5 factores importantes: agro y agroindustrias, eso va a crecer seguramente. La cosecha gruesa el año que viene va a ser planteada con nuevas regulaciones, sin retenciones, sin ROE, etc. Para el maíz por lo menos sin retenciones, para la soja sí va a haber menos retenciones. La obra pública, el gobierno ha acelerado mucho el proceso licitatorio a partir de julio, con lo cual creemos que va a haber obra pública funcionando. El salario real va a ser positivo, esto no cabe duda. Piensen que la inflación este año terminará en promedio anual 40 y el año que viene estamos esperando 20. O sea que todo el año que viene la inflación va a bajar de 40 desde diciembre a 20. En algún momento en abril o marzo se van a llevar a cabo las paritarias. En ese momento la inflación va a estar en algún punto entre 40 y 20, pongámosle 30 o 28, o sea, elijan el número. Sé que los acuerdos salariales van a estar ahí, 26, 27, pero con una inflación terminando en 20, con lo cual el salario real va a salir ganando el año que viene. Todo lo que salió perdiendo este año va a salir ganando el año pasado, o por lo menos una gran parte. Y eso va a empujar al consumo. Las tasas de interés van a ser más bajas, las nominales, y las tasas de interés reales van a ser tal vez menos positivas, porque el Banco Central ya no tiene que apretar tanto contra la inflación, no tiene que luchar contra una inflación del 40, sino contra una del promedio del 23, 24 para bajarla al 17. Y creemos que va a haber ya inversiones más sólidas. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es el gasto público del Estado. El Estado está con mucho gasto público. Prácticamente el presupuesto no lo baja. Por eso decimos que hay una baja light del déficit fiscal. Básicamente el plan del gobierno es congelar el gasto público y que el crecimiento económico genere recaudación suficiente para ir bajándolo. Y ese es el plan fiscal. Y esto genera un problema, porque ¿cuál es el problema que genera eso? Eso significa que el Estado tiene que salir a tomar deuda todo el tiempo. Emitir dinero no, porque no quiere generar más inflación, hay que bajar la inflación, y eso estamos todos de acuerdo. Entonces va a haber mucha menos emisión monetaria,
para financiar el Estado, pero sí va a haber que tomar deuda. Y ahí hay dos fuentes de deuda, o deuda local o deuda internacional. Deuda local no hay espacio, porque con un déficit fiscal del 5% del PBI y un sistema financiero que en tamaño es 20% del PBI, se imagina que si el Estado decidiera tomar deuda local, en 2 años se fuma el sector financiero. Somos la mitad del sector financiero, ¿no? Se lleva 10% del PBI de crédito, chao. Y se fuma el sector privado ahí, porque no va a haber crédito, pase para el crédito del sector privado. Y además, el gobierno con el mismo blanqueo está armando, si es que sale bien, la demanda de bonos del Estado que necesita. ¿Cómo es esto? Si, imagínense que hay un bono que se puede comprar para entrar al blanqueo, que es el bono a 7 años, el famoso bono 3x1, porque blanqueo $300 por cada 100 que compró el bono. Pero más allá de eso, la otra opción grande son los bonos como el Bonar 10, el 2017, que además está exento de bienes personales y tiene una quita menor. Si yo estoy en el exterior y compro un bono como el Bonar 17, en vez de cobrarme el 10%, me cobran el 5% de multa. Ojo, porque el gobierno lo que quiere es que le devuelvan esos bonos, porque si no tiene que pagar. O compro otro bono argentino. La verdad es que es la única forma que tengo de recuperar ese 10% que pago de multa. De hecho, los bancos americanos hoy están ofreciendo a los argentinos un préstamo. Si vos tenés $1 millón afuera sin declarar, ellos te ofrecen el préstamo por la multa. Además, un préstamo a muy baja tasa, al 2%, porque es un préstamo con garantía en efectivo que tenés depositado en su propia cuenta. Más seguro que eso no hay. Te ofrecen el préstamo para la multa y te ofrecen comprar bonos argentinos o bonos de corporaciones, bonos corporativos americanos, ¿no? Para recuperar ese 10% de multa. Lo cual, para aquel que tiene activos en Argentina, creo que es menos riesgoso, por lo menos porque conoce el mercado. El bono argentino sabe de qué está hablando. Si te ofrecen un bono de una corporación, US Steel, hay que saber de qué estás hablando, ¿no? Entonces yo creo que aún así el blanqueo genera la propia demanda de bonos que necesita el gobierno el año que viene. Entonces hay que haber mucha deuda externa entrando a Argentina. Mucha deuda externa implica muchos dólares. Ayer se colocaron 72.000 millones de pesos en bonos en pesos, pero con una entrada, casi todo financiado con entrada de dólares. Fueron extranjeros los que entraron a comprar, entraron dólares, compraron pesos y contra eso compraron los bonos. Eso hace que el tipo de cambio esté continuamente apreciado, ¿no? Esta es la proyección de crecimiento para el año que viene. Este año esperamos una caída del 1,9% en la actividad económica y el año que viene 4% positivo. Ven que lo que estamos esperando es una recuperación de la economía durante todo el año que viene. El gobierno va a llegar a las elecciones con una economía muy a favor, en términos generales, con la economía ya creciendo del 4,8%, con el déficit fiscal financiado gracias al blanqueo. Ojo, no tanto por las multas, se entiende, no es que estamos pensando que el blanqueo va a financiar por las multas que se pagan, va a financiar por la demanda indirecta que genera de bonos argentinos. Entonces llega un Estado financiado, con déficit pero financiado, con crecimiento económico y con la obra pública funcionando y salario real positivo. Es un lindo cóctel para llegar a las elecciones de octubre. La inflación también va a ir bajando. Esto es lo que estamos pensando. Lo que sí pensamos, acá es simplemente para diferenciarnos con el Banco Central. El Banco Central está pensando en una inflación a fin del año que viene del orden del 17% anual. Y según lo que dijo Sturzenegger en una reunión, alrededor de 1% mensual, esperada. Nosotros creemos que eso se va a lograr. O sea, creemos que el 1,5% que están esperando hoy se va a lograr, que el 1% se va a lograr. Las puntas también, las dudas nuestras son acá en el medio. Cuando haya que aumentar las tarifas y paritarias. O sea que creemos que, vamos a poner esta línea, el salario real, lo mismo. El gobierno va a llegar al año que viene con un salario real creciendo. Por la misma razón que este año bajó. Cuando se acelera la inflación, las paritarias al fijar en cierta forma el salario real, al acelerar la inflación te baja el salario real. Cuando se desacelera la inflación, sube el salario real. Y es por eso que vemos este proceso de salario real. Y la actividad económica sí se ve señales de crecimiento. Entonces, fíjese. Este es un ejemplo de la señal de crecimiento que estamos viendo. Estos son en azul los permisos de construcción en metros cuadrados y en verde o rojo los despachos de cemento. Fíjense cómo se anticipa. Acá tenemos la suba de los despachos de los permisos de construcción y
unos 8 meses después, la suba en los despachos de cemento. Sin embargo, ahí los permisos de construcción estaban cayendo, lo que anticipó la caída actual de los permisos de los despachos de cemento. Y ahora estamos viendo otra vez los permisos de construcción en alza, por eso esperamos que empiece a haber una suba de los despachos de cemento. O sea que, fíjese que hay indicadores anticipados de alguna reactivación económica, por lo menos en la construcción. Esto es las licitaciones, lo que yo les decía. De enero a agosto se licitaron 105.000 millones de pesos y casi todo fue en julio y agosto. Acá tenemos entre estos dos más de 55.000 millones de pesos, más de la mitad de lo que se licitó en estos 2 meses. O sea que recién ahí empezó a andar la construcción en algún sentido, la obra pública. También un indicador positivo. El cooperativismo es el modo más genuino que ha encontrado el hombre para asociarse a sus semejantes en procura de ideales comunes que humanizan y fortalecen la relación social. Es un mensaje de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada y sus asociadas. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Concepción Limitada. Agencias y representaciones a lo largo del país. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Provesa, Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada. El riesgo es el tema fiscal. Yo creo que el gobierno me parece que ha decidido postergar un poco el ajuste fiscal dadas las elecciones. Fíjense, acá tenemos en rojo el déficit fiscal, en porcentaje del PBI, el resultado primario, sacándole Banco Central, sacándole ANSES e intereses. Estamos hablando de 4,7% para este año. En el presupuesto para el año que viene está en 4,2%, pero la meta original de Pradgay era 3,3%. ¿Se acuerdan cuando Pradgay hizo la estimación? En realidad habló de una baja, pero el PBI que estábamos usando era más alto. Pero si hoy llevamos esos números que mencionó Pradgay a principio de año, estaba mencionando un déficit fiscal más bajo para el año que viene del que estamos presentando hoy. Y este es el mayor riesgo que vemos. ¿Por qué es el riesgo? Porque requiere una entrada de capitales continua. Acá tenemos en rojo lo que se llama la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente de la balanza de pagos? Es saldo comercial, saldo de bienes y servicios y pago de intereses, pago neto de intereses y pago neto de utilidades. Todo que son ingresos menos egresos del sector externo. Y en azul la cuenta de capital, que es el flujo de capital, la entrada o salida de capitales. ¿Está bien? Como acá está entrando capital todo el tiempo para financiar el Estado, siempre hay una entrada continua de capitales y eso lleva a una cuenta corriente negativa. Yo tenía un profesor de macroeconomía que él decía que el saldo comercial es el signo de la entrada de capitales. ¿Cuál es la idea? Básicamente es, en realidad, la variable exógena, la variable que se decide exógenamente es cuánto capital se entra. Si entran muchos capitales, entra al mercado local, entran dólares, baja el dólar, aumentan las importaciones y bajan las exportaciones, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Entran muchos dólares en la economía, baja el dólar, aumentan las importaciones y bajan las exportaciones, y es por eso que la cuenta corriente se pone negativa y el resultado es un atraso cambiario, ¿no? Acá tenemos, le explico este gráfico, es el tipo de cambio. En rojo tenemos lo que llamamos la paridad teórica de equilibrio. ¿Cuánto debería estar el tipo de cambio de equilibrio? ¿No?
En azul el tipo de cambio promedio efectivo y en celeste la brecha entre los dos. ¿Ah? No tomen mucho el 2015 en cuenta porque el 2015 el tipo de cambio que estamos tomando era el oficial, que era 9, que no existía, por eso la brecha era muy alta. Pero sí lo que estamos viendo es que tenemos una brecha del tipo de cambio de entre 35 y 40% de lo que debería ser un tipo de cambio más de equilibrio. O sea, para el año que viene, para este año estamos hablando de un tipo de cambio que debe estar en 21, 22 de equilibrio. Estamos en 16 para fin de año, ¿no? Falta un poco más. Pero esto va a seguir, quiero decir con esto, vamos a convivir con esto. No hay mucho que el Banco Central pueda hacer, por ejemplo, no puede devaluar, porque con estas condiciones el Banco Central devalúa, se te dispara la inflación y otra vez volvés y al rato estás igual que ahora. Porque el problema no es monetario, el problema es fiscal. Es el déficit fiscal que está continuamente impulsando deuda, ¿no? Proyecciones. Rápidamente, esto lo hago muy rápido. Tenemos 3 escenarios. El primero es el escenario que le estamos contando, inflación en baja en el segundo semestre, cerca del 40% del año. Suave recesión económica este año, 2016, con menos 1,9. En 2017 la economía crece al 4%. Creemos que Brasil permanece estancado, crece muy poquito, 1%, una cosa así. Precio de commodities baja en el 2017, corrección muy suave del déficit fiscal y la inversión se recupera suavemente, ¿no? Ese es el escenario base que estamos pensando. Ponemos un escenario optimista que es igual, nada más que mucho mejor todo. En vez de crecer al 4, crecemos al 5, los commodities en vez de bajar suben, Brasil se recupera más rápido. A veces le damos un 25% de probabilidades. Y después creemos que hay un escenario que muy poco probable, pero lo mencionamos porque es el riesgo, y es que en este esquema económico, si el mercado decide correrse a Argentina y no prestarle más, estamos fritos. Entonces hay que hacer el ajuste violento de un solo saque, ¿no? Ese escenario lo vemos poco probable, pero lo mencionamos porque es fácil. En este escenario base, lo que estamos pensando es que, acá hay varias variables, pero me interesa la primera, lo que estamos pensando es que la economía este año va a caer 1,9, el año que viene crece 4 y después más o menos se mantiene ahí entre 4,4 y 4%. El error del 4% no en los próximos años. No lo vemos mucha variante en ese sentido. La inflación iría bajando, 40% este año, 20%, después ya 12%, 6%, y ya hay una inflación para el 2020. La idea, me parece que además es la misma que tiene pensado el gobierno, es que para las elecciones presidenciales del 2019 la inflación ya esté en un dígito. El salario real este año cayó 3,3%. Salario real, hablamos de salario menos la inflación, ¿no? La diferencia entre el salario y la inflación. Esto es promedio 3,3%. Y 2,2% de caída se sube el año que viene. Después debería ir subiendo 2% por año. A ver, la economía argentina tiene un crecimiento de la productividad aproximadamente del 1,5-2% por año. Lo que estamos suponiendo es que Argentina va a ese crecimiento histórico de la productividad de 2% por año, entonces el salario debería acompañar ese crecimiento de la productividad. Sí, lo que vemos es en el 2018 algún tipo de corrección cambiaria o de corrección fiscal. Lo que decía antes, el año que viene el gobierno decidió no hacer mucho en materia fiscal, pero en algún momento, si ganan las elecciones, lo va a tener que hacer en el 2018. En el 2018 van a venir los fondos que le están prestando plata hoy. Fíjense, la verdad que los números ayer fueron sorprendentes. Ayer entraron 72.000 millones de pesos para un bono a 10 años a una tasa del 16%. En pesos. A 10 años. Eso es mucho, digamos. Es mucho. Y esos son fondos que está bien. Están haciendo un negocio para mí de corto plazo, de un año. Después si quieren lo hablamos. Pero yo no sé si me compraré un bono a 10 años a 15% de tasa en pesos. No es lo que yo quisiera comprar en este momento. Pero en algún momento, en 2018, te van a exigir que cumplas con tu parte de decirte, bueno, a ver, el déficit fiscal, ¿no? Y ahí vas a tener que empezar a tomar medidas de ajuste. Y probablemente algunos de estos fondos salgan en el medio. Y es por eso que pensamos que en 2018 alguna corrección del tipo de cambio tiene que haber, ¿no? Y además es útil para un modelo.
Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con nuestro Cooperativa. Hasta próximas emisiones y seguiremos transitando este camino de la economía solidaria. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Limitada nació en 1941 y desde hace más de 20 años tomó nuevo impulso merced a comerciantes, industriales y productores agropecuarios en busca del crédito que el mercado financiero no ofrece.